Ahora sí, ya estamos listos, ya dispuestos para recibir la enseñanza de nuestro buen Dios. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis estimados y apreciados amigos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos por medio de Jesucristo. Después de este hermoso tiempo alabando y adorando a nuestro buen Dios y Él honrándonos con su presencia, vamos ahora a compartir la preciosa palabra del Señor. Y estamos desarrollando la serie Deberes Cristianos, basada en el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿ya? La semana pasada estuvimos viendo y estudiando el versículo 1 de esta carta, de este capítulo 12 de la carta a los romanos. Y les pedí que interiorizaran y memorizaran este pasaje. ¿Por qué? Porque es supremamente importante que tengamos suficiente palabra de Dios en nuestra mente para meditar en ella, para que esta palabra destile fe y baje a nuestro corazón y nosotros podamos hacer uso de este recurso. El recurso del escrito está para librar nuestras batallas, para enfrentar las distintas situaciones y circunstancias que nos tocan enfrentar como creyentes en este mundo, pero sobre todo, en línea con esta enseñanza, para tener la conducta adecuada, para tener el comportamiento acorde con un hijo o una hija de Dios, con un discípulo de Jesucristo, cumpliendo a cabalidad nuestros deberes y nuestras obligaciones como ciudadanos, como naturales de este país y sobre todo como representantes del reino de los cielos, ¿ya? Y este versículo 1 del capítulo 12 de la carta a los romanos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa, en otras palabras, tomar la vida cristiana en serio. Significa consagrar nuestra vida y ponerla al servicio de Dios, ofreciéndole todo lo que somos, todo lo que tenemos y podemos, y hacer todo esto, mis hermanos, de manera consciente. Este es nuestro culto racional. Este es nuestro culto lógico, ¿ya? Ahora vamos a estudiar el versículo 2 de esta carta a los romanos, que dice así. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice así esta misma porción. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Que Dios bendiga su santa y poderosa palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar, la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come, pues así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello por lo cual la he enviado a sus vidas. Ustedes me han escuchado recitar esta porción de la profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, palabra pertinente, siempre oportuna para cualquier situación de la vida, más aún cuando se trata de confiar y de esperar solamente en la palabra del Señor. Entonces, la palabra que vamos a compartir hoy no va a volver vacía en virtud de esta promesa
¿ya? No va a volver vacía. Yo tengo la certeza y tengo la expectativa de que esta palabra va a calar hondo, profundamente en nuestro corazón y nos va a mover a tomar las decisiones correctas, ¿ya? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, yo encuentro en este pasaje un mandato divino, una orden. No es una sugerencia, no es una invitación, es un mandato del Señor, ¿ya? ¿Y qué debemos hacer ante los mandatos del Señor? Pues simple y llanamente obedecer, inclinar nuestro corazón a la obediencia. La orden divina es: no os conforméis. Hombres y mujeres del Señor, no se conformen. A ver, ¿qué significa la palabra conformarse? ¿Qué significa? Entre otras cosas, significa adaptarse, amoldarse, adecuarse. Significa acceder, transigir, resignarse, etc. Pero el mandato de la Escritura es no conformarse. Entonces, ¿qué es lo contrario a conformarse? Pues es oponerse, resistirse, rebelarse, ¿ya? Es impedir, es hacer fuerza, oponerse a que algo o alguien nos arrastre por direcciones que nosotros no queremos ir. Los cristianos estamos llamados a ser una fuerza de oposición, una fuerza de contención, ¿ya? Hemos sido llamados por Dios para ser preparados, equipados por su palabra y por su espíritu, y luego ser enviados a un mundo que está en tinieblas, a un mundo que necesita de Dios. Eso implica para nosotros tomar conciencia que donde estemos, con quien quiera que estemos, haciendo lo que estemos haciendo, digo que estamos llamados a establecer una contracultura. Hoy más que nunca, cuando vemos cómo se derrumba lo que hasta hace algunos años eran los valores absolutos, ¿no es cierto? La moralidad, la ética, la integridad, la justicia, etc. Todo esto se ha convertido en conceptos relativos, es decir, cada quien elige libremente cómo vivir su moralidad y se conduce por la vida como mejor le parece, sin tomar en cuenta los sentimientos y las valoraciones de los demás. Y si alguien levanta su voz para oponerse, ¿ya? O tiene una voz discordante, ¿qué sucede? Pues le tildan de retrógrada, intolerante o de fanático, por decirlo menos. Con todo, mis hermanos, mis hermanas, con todo, jamás debemos claudicar entre dos pensamientos. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos también que mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Nosotros no andamos por vista, no andamos por circunstancias, nosotros andamos, andamos por fe. Y la Biblia, que produce fe en nuestro espíritu, es y seguirá siendo nuestra única regla infalible de fe y de conducta. Dice, no os conforméis, ¿ya? No se adapten a este siglo. Y cuando dice la palabra siglo, el apóstol se refiere a los criterios del tiempo presente, las conductas y las costumbres de este mundo. Entonces, el consejo es oponerse al sistema que impera en este mundo. Hermanos, el cristiano no encaja en el molde de este mundo. Sus pensamientos, sus palabras y sus acciones difieren radicalmente en relación con una persona que no es de Cristo. Entonces, estamos llamados a marcar la diferencia. Una vez más les tengo que decir, porque es la palabra de Dios que siempre es viva y siempre es eficaz. Es decir, que tiene aplicación permanente hoy, mañana y por toda la eternidad. Porque escrito está, cielos y tierra han de pasar, pero la palabra viva del Señor permanece para siempre. Lo que siempre les digo, ¿verdad? Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hermano, hermana, si te desechan, si te desprecian, si te ponen de lado, no pierdes nada.
¿verdad? Ellos pierden la posibilidad de encontrar el camino, el verdadero camino a través de tu testimonio, camino que les lleve a la vida eterna, ¿sí? Ellos pierden la oportunidad de conocer al Dios vivo. Tú no tienes que apagar tu lámpara. Tú no tienes que esconderte, no tienes por qué avergonzarte, no tienes por qué sentirte menos cuando alguien te desplaza de sus afectos. Más aún, si esas personas, las personas que te dejan de lado, no conocen a Dios. El salmista dijo en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, en la palabra del Señor, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. No así los malos, que son como el tamo, la paja seca que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está la palabra, ahí tienes el respaldo de Dios, ahí tienes la escritura sagrada que debe marcarte la pauta. Es la que debe alentar tu corazón, es la que debe levantar tu cabeza sabiendo que el Señor es tu gloria. Tienes que marcar diferencias, mi querido hermano, mi querida hermana. Tú estás llamada a ser lumbrera que resplandezca en medio de una generación que es maligna y perversa. Esta temática yo la he tratado durante todas estas semanas y lo seguiré haciendo porque las cosas no han cambiado, por lo contrario, las cosas han empeorado. Así que tú tienes que estar firme, con tus ojos puestos en Jesús, con tus manos puestas en el arado, sin importar las circunstancias. No te muevas por el vaivén de las olas que se levantan para intimidarte o para arrastrarte de un lado a otro. Tú sabes en quién has creído. Hermano, hermana, una vez más te digo, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, entre el justo y el injusto. Pero tú, mi hermano, tienes que tomar conciencia de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tienes que llevar tus motivaciones al altar del Señor y permitir que Dios examine tu corazón y pruebe tus pensamientos y vea si hay en ti camino de maldad y de injusticia. Tienes que tomar conciencia, hermano, porque si tú eres injusto o injusta en tu trato con los demás, si eres deshonesto, eres poco confiable, tu palabra no tiene valor, si eres irresponsable, si eres áspero, irrespetuoso en tu trato con los demás, si eres mentiroso, chismoso, murmurador, maldiciente, no te estás oponiendo a este mundo, ¿verdad? Todo lo contrario, en la práctica estás demostrando que eres parte de este sistema. Entonces no tienes el respaldo de Dios, lamentablemente. Dios no te va a respaldar cuando tengas ese comportamiento. Tienes que tomar conciencia, hermano, hermana. Tú eres una nueva criatura. Acuérdate siempre de eso. Eres una nueva criatura. Haz tuyo pues el lema de este viejo canto que cantamos fácilmente, pero que no vivimos, ¿verdad? No vivimos como deberíamos hacerlo. He decidido seguir a Cristo. Ya está. No importa lo que la gente diga. No importa lo que a la gente le parezca. Si mi familia por eso me detesta, si mis amigos se apartan de mí, si se burlan de mí, no importa. He tomado la decisión más importante de mi vida. Seguir a Cristo. Y no voy a volver atrás. Si otros vuelven, porque de pronto entendieron que en el mundo estaban mejor, que en el mundo la pasaban mejor, se divertían más, y por eso y otras cosas más deciden volverse, ¿verdad? Al mundo y separarse de Cristo, ese es el problema de ellos. Yo he tomado la decisión de llegar a este punto y quemar mis naves. Pase lo que pase. Venga lo que venga, la cruz siempre delante y el mundo siempre, siempre atrás. ¿Ya? Eso y mucho más es no conformarse a este siglo. Pero el requerimiento de la palabra continúa diciendo, sino transformaos.
Y esto, mis hermanos, implica un cambio radical, un cambio total, de adentro hacia afuera. Y de esta transformación, de este cambio radical, habla precisamente la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que, si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, pasaron ya. He aquí todo ha sido hecho nuevo. Es decir, las costumbres, los hábitos, las prácticas y demás cosas que forman parte del pasado, ahora son experiencias de la vida del hombre o la mujer sin Cristo. ¿Ya? Sin Cristo. Así vivíamos cuando no teníamos a Cristo, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ¿sí? Prefiriendo todo aquello que es obras de la carne y de las tinieblas. Pero ahora, como hombres transformados, hombres nuevos, mujeres al servicio de Dios, hemos recibido de parte de Él un espíritu que no es de cobardía, no es de temor, no es de apocamiento, no es de complejos de inferioridad, sino que es de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que dar frutos de una verdadera conversión. Tenemos que demostrar a la nueva criatura, al hombre nuevo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales el Señor las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, mis hermanos, tenemos que tomar conciencia de que hemos sido transformados. Ahora, ¿cuál es el elemento que interviene directamente en la transformación de las personas? ¿Cuál es este elemento? La mente. Ahí empieza y termina todo, creo yo. Si nosotros logramos que nuestra mente se alinee, nuestros pensamientos se alineen al pensamiento de Cristo, a la obediencia de la palabra del Señor, estoy seguro que vamos a poder hacer lo que justamente dice su palabra, que vamos a derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Vamos a traer abajo cualquier estructura o patrón mental que lo único que han hecho es esclavizarnos a este sistema del mundo. Ustedes y yo estamos llamados, hermanos, a abrir nuestras bocas para predicar buenas nuevas de salvación a los perdidos. Hemos sido encomendados por Dios para llamar a las cosas que no son para que sean. Hemos sido llamados a movernos como viendo al invisible, con nuestros ojos puestos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora mismo yo puedo ver con los ojos de la fe el monte de Dios. Y bajando de ese monte, el socorro, la fortaleza, la protección, la cobertura y el favor de Dios. Entonces, tengo que mantenerme firme en esa visión celestial, en la visión del monte de Dios, en la visión de la presencia de Dios para mi vida y para la vida de los míos. Y así es como debo moverme en este mundo, con esa mirada puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo, de esta tierra, porque está escrito que estamos escondidos allí en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, el cambio y la transformación no se produce en el ámbito exterior, porque ustedes y yo seguimos siendo las mismas personas por fuera. Es decir, acusamos el paso del tiempo por nuestras vidas, a juzgar por lo que se ve. Pero escrito está también que aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior, no obstante, se renueva. Y se renueva de día en día, ¿sí? Es que el cambio, el verdadero cambio, la verdadera transformación se produce en nuestro ser interior. Ahora, obviamente, pues se tiene que hacer evidente, se tiene que manifestar en lo externo, a través de nuestros buenos tratos, nuestros buenos modales, nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra actitud siempre proactiva. En fin, las personas
notan por nuestro comportamiento y nuestra conducta, o por las palabras que salen de nuestra boca, o digamos por la actitud, digamos, de abrazar a la gente para coberturarla, para protegerla, o de hacer uso de algún bien o recurso que tenemos y prodigar en favor de la gente que necesita. Es decir, es evidente, porque es el resultado, la consecuencia de un cambio que se está produciendo en nuestro ser interior. ¿Y qué factores intervienen, hermanos, en la renovación de nuestro entendimiento? ¿Qué factores? Dos cosas sencillas, pero que lamentablemente muchos creyentes no aplican cabalmente a sus vidas. Y me refiero a la práctica de la oración y el estudio y la meditación de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y para eso, mis hermanos, es fundamental. Esto forma parte de las verdades básicas del cristianismo. Es fundamental tener una cita diaria con Dios, no interdiaria, no semanal, diaria con Dios. ¿Para qué? Para practicar y desarrollar la disciplina espiritual de la oración, que no es otra cosa que la comunicación con Dios. Es establecer un diálogo con Dios. Cuando yo abro mi boca para hablarle, para alabarle, adorarle, exaltarle, para agradecerle por todo lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo en mi vida. Cuando yo abro mi boca para expresarle el estado y la condición de mi corazón y para hacerle saber de mi necesidad que tengo de Él en primerísimo lugar como el bien supremo para mi vida, ¿verdad? Tengo que tener asimismo la disposición para escucharle, para escuchar su respuesta. ¿Y cómo viene su respuesta? ¿Cómo me habla Dios? Pues me habla a través del escrito está. Me habla a través de la palabra. Entonces, cuanto más tiempo pase en oración y en lectura, en estudio, en meditación, en interiorización y reflexión de la palabra, seguramente más fuerte voy a estar en mi ser interior. Más evidente se va a hacer esta transformación de adentro hacia afuera. Cuanta más palabra de Dios tenga en mi mente, pues más iluminación voy a tener. Más recursos espirituales tendré para elaborar y para producir mis pensamientos, mis ideas y determinar mis acciones, mis decisiones y hacer mis confesiones. Mi hermano, mi hermana, cuanto más tiempo pases en oración y en lectura y meditación de esta palabra, pues más sensible serás a la dirección del Espíritu Santo, ¿ya? Presten atención a estos pasajes de la Biblia que sustentan esta reflexión. El salmista David escribió: escucha, oh Jehová, mis palabras. Oración, ¿verdad? Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Oh Jehová, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré en tus promesas, esperaré en tu palabra, esperaré en tu soberana, perfecta y buena voluntad. Bendito Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Continúa el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Bendito sea el Señor. Examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de iniquidad, y guíame por el camino eterno. Nunca se apartará
le dijo el Señor a Josué antes de que él entrara a conquistar la tierra de la promesa. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, en eso y solo en eso debemos pensar. Es decir, debemos invertir tiempo y tiempo de calidad teniendo comunión con el libro sagrado para pensar, para meditar, para inquirir, para disfrutar de la palabra del Señor, ¿sí? Y eso va a hacer que Dios redima nuestro tiempo. Eso va a hacer que Dios sustente su palabra y que Él honre nuestra fe y que su promesa se cumpla en favor nuestro. ¿Y cuál es el resultado de esta renovación de nuestra mente? ¿Cuál es? Pues la Escritura lo dice. Vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Yo siempre señalo esto a manera de pregunta. ¿Por qué Pablo dice buena voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué no puso solo van a comprobar la voluntad de Dios? Es que el apóstol se está refiriendo a la perfecta voluntad de Dios, que siempre es buena y es agradable, en contraste con la voluntad permisiva, que no es necesariamente buena, que no es agradable. Miren, Dios le ha dado al hombre la capacidad de decidir libremente según considere o elija. Eso se llama libre albedrío. Su palabra dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Aquí viene, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ya? Escoge pues. Dios ya hizo su parte. Él ya puso delante tuyo vida o muerte, bendición o maldición, haciendo uso de tu libre capacidad de elección. Dios te pide que escojas lo bueno, lo correcto, que escojas la bendición. Pero el hombre muchas veces, muchísimas veces, haciéndole caso a su corazón, y engañoso es el corazón y es perverso, dice la Escritura. Pero haciéndole caso a este corazón engañoso, elige la desobediencia, elige apoyarse en su propia sabiduría. Proverbios 3, una vez más, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, apártate del mal, porque eso será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Señor quiere bendecirte. Su palabra dice, amado, yo deseo prosperarte en todo. Deseo asimismo que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la buena voluntad de Dios, que es perfecta. Es la que se desarrolla conforme a su palabra. Y tú no tienes que orar al respecto, ¿ya? Incluso haciendo uso de tu sentido común, tú puedes optar por obedecer a esta palabra del Señor, porque es por demás evidente el beneficio que trae consigo. Dios quiere que obedezcas a tus padres, que honres a tus padres. Si estás casado, Dios quiere que ames a tu esposa, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios quiere también, hermana, para ti, que respetes a tu marido. Y si son padres, Dios quiere que instruyan a sus hijos por los caminos correctos, porque escrito está, instruye al niño en su camino y aun cuando éste fuere viejo, no se apartará de ese camino. Dios quiere que seamos justos,
que perdonemos no 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, que practiquemos el perdón como un estilo de vida. Perdón, compasión y misericordia permanentemente. Dios quiere que seamos agradecidos. Es su voluntad que seamos agradecidos. Su palabra dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad del Señor para con ustedes. En fin, es la voluntad perfecta de Dios. Ahora, en contraste, como les dije, hay una voluntad que es permisiva. Es la que, valga la redundancia, Dios la permite, pero lo hace muy a su pesar, en la que el hombre toma la iniciativa, pasando por alto lo que está establecido por Dios. Hermanos, la buena voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta, por más que aparentemente o bajo determinada circunstancia, obedecer a la voluntad perfecta del Señor pueda significar para nosotros algún tipo de incomodidad. Implique algunas veces recorrer distancias que en lo natural no quisiéramos hacer, o de pronto tocar puertas que de manera natural tampoco quisiéramos tocar. Sin embargo, Dios tiene un propósito. Dios sabe por qué hace las cosas. Es la voluntad de Dios que nosotros prediquemos buenas nuevas a los abatidos, que vendemos a los quebrantados de corazón, que publiquemos libertad a los cautivos, que abramos las cárceles espirituales para liberar a las personas que están oprimidas, que consolemos a los que están enlutados, que levantemos a los que están caídos. Y eso, hermanos, implica que muchas veces tengamos que hacer cosas en horarios en los que normalmente la gente pues está descansando, está disfrutando de su vida familiar, está en sus días de reposo, etc. El Señor no descansa, hermanos. Si tú te enrolas en el ejército del Señor, si tú formas parte de su cuerpo de discípulos, tienes que estar preparado para hacer lo que Dios quiere que hagas, ¿ya? Cuando un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo te voy a seguir por donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, hombre, tú no sabes lo que me estás pidiendo, porque las aves del cielo tienen sus nidos, las bestias del campo tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme y a sufrir lo mismo por mi causa? No sabemos si este escriba, este hombre, siguió al Señor. Pero nosotros sí sabemos lo que implica seguir a Cristo. Sabemos cuál es el costo del discipulado de Jesucristo. Y su buena voluntad, repito, y voy terminando, su buena voluntad es que si vamos a seguir a Jesús, pues tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es decir, dejar de lado nuestras ambiciones y nuestras visiones personales para ponerlas al servicio de Dios y asumir nosotros la visión del reino de los cielos. Pero también estar dispuestos a cargar nuestra cruz cada día e ir en pos de Él. Y Dios, que no es deudor de nadie, seguramente va a honrar esta decisión. Y los que hemos abrazado la causa de Cristo, los que hemos decidido por Cristo, jamás nos hemos arrepentido. Muchas veces hemos llorado, hemos sufrido, muchas veces nos hemos decaído, pero Dios siempre ha estado a nuestro lado. Como decía yo a los hermanos en el culto presencial del domingo pasado, que fue un culto hermoso, están todos invitados. Ya en la página de la iglesia está la dirección del local donde estamos congregándonos de manera presencial. Como les decía a los hermanos, repito, hay una canción que en este tiempo, después de todo lo que nos ha pasado por causa de esta pandemia y otras cosas y otras crisis que se han presentado, estas crisis en la salud, en lo económico, en lo político y todo lo que ha ocurrido, ¿verdad?, como consecuencia. Después de eso, ¿verdad?, hemos tomado, repito, como lema una canción, hermosa canción que seguramente muchos del cuerpo de Cristo conocen y que seguramente han cantado en su culto en la iglesia. Esta canción dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y también sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti, sumérgeme, Señor, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Amén. Hermosa canción. Bueno, pues hermanos, estamos en un buen tiempo para demostrar que a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos sufrido, que a pesar de todo lo que hemos perdido,
en todo orden de cosas, ¿verdad? Sin embargo, si Dios permite o ha permitido que estemos vivos, es porque todavía tiene un encargo para nosotros. Entonces, como hombres y mujeres de Dios, como discípulos de Jesucristo, creyentes en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dispongamos todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo para poner las manos en el arado y, olvidando ciertamente lo que queda atrás, poder extendernos a lo que tenemos por delante con nuestra mirada puesta en Jesucristo, quien es el único autor y consumador de nuestra fe. Vamos con todo, hermanos. Vamos por más. Les mando un abrazo fraterno, cargado de afecto, con mi deseo, ferviente deseo, de que estén bien en todo orden de cosas. Amén. Que Dios los guarde. Hasta la próxima. Adiós.